traducción que el Señor nos muestra. Esto está en la Nueva Traducción Viviente y lo voy a leer para ustedes. Dice así: Pablo, yo elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta, fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Aleluya. Qué preciosas palabras tan llenas de cariño, llenas de amor de parte del apóstol Pablo para con su colaborador, su compañero en la misión, en la obra, en los viajes, en la tribulación, Timoteo. Amados hermanos, nosotros no estamos aquí haciendo un estudio versículo por versículo de lo que contiene la epístola de Pablo a Timoteo en estas dos epístolas. Lo que nosotros queremos extraer de estas palabras son principios que pueden ayudarnos en estos tiempos del fin a ser vacunados con la verdad, para que de esa manera nosotros podamos resistir y conocer. Cuando uno conoce la verdad, uno puede detectar inmediatamente una mentira, ¿cierto? O algo que es falso. Supongamos que usted trabaja con dinero, o usted de repente es la parte administrativa del hogar, y usted va de compras, qué sé yo, al mercado, digámoslo así, y usted va, entrega un billete y le entregan el cambio, y le entregan un billete del cual usted no tiene quizás mucho conocimiento, un billete nuevo, digámoslo así. Usted lo va a ver, va a identificarlo quizás, y la persona puede decir, no, este es el verdadero billete, está bueno, ¿no? Y usted le lleva. Y si usted no conoce bien este billete, los detalles o la superficie, lo áspero o la calidad del papel, uno puede rápidamente ser engañado. Pero cuando uno conoce verdaderamente el material, las cualidades de este billete, de este billete de valor, uno puede detectar y puede decir, ¿no? Inmediatamente, señor, cámbiame este billete porque es falso. No sé si alguna vez le pasó eso. A mí me pasaron 1 o 2 veces ya con billetes de alta suma, y eso produjo en mí cierto temor y también valoración para poder detectar, o mis sentidos estén más atentos cuando yo recibo un billete de dudosa procedencia, ¿cierto? Entonces, en estos tiempos del fin, nosotros también necesitamos darnos cuenta de que el enemigo de Dios no está operando solo fuera de la iglesia, no está operando solamente en las personas que no conocen a Jesús, no conocen a nuestro Salvador. Hoy también el blanco del enemigo de Dios es disuadir, dispersar, confundir, engañar a los
hijos de Dios. Por eso en estos tiempos, soberanamente Dios ha permitido y ha puesto en el corazón de los hermanos que están delante de nosotros el hecho de estudiar o de aplicar los principios de estos libros de primera y de segunda de Timoteo para nuestra vida cristiana, para nuestra vida de fe. Y estas palabras están llenas de mucho cariño, de mucho amor. Estas palabras que Pablo escribe son vacunas. Y una vacuna, ya que estamos dentro de un contexto que hay personas que tienen miedo, que rechazan, no, yo no me voy a vacunar porque hay una serie de noticias, informaciones adulteradas, falsas, a otras verdaderas, que generan cierta inclinación para con una decisión, ¿verdad? Si esto sucede en el plano físico, en nuestro entorno social, ¿cuánto más no influirá eso o un engaño del enemigo de Dios también en nuestra fe? Por eso es importante nosotros, queridos hermanos, que podamos ser sensibles y aprendamos a seguir la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aunque no lo vemos, lo podemos sentir. Él se mueve en nuestro interior como la unción. Por otro lado, cuando vemos las obras de Dios suceder, darse a conocer, también podemos entender que Dios está operando en cierta dirección. Por eso es importante que tengamos los oídos, la visión, el tacto, todos nuestros sentidos ejercitados. Y para esto, queridos hermanos, vamos a hacer una recopilación general, básica, de lo que el Señor nos ha revelado en los tiempos pasados. Nosotros hemos visto que hemos sido bendecidos con la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios. Cabe decir que nosotros no hemos inventado las interpretaciones de la Biblia. Nosotros no hemos añadido interpretaciones, no hemos creado fábulas o filosofías respecto a la palabra de Dios. Nosotros, queridos hermanos, que vivimos en estos tiempos, en el siglo XXI, necesitamos pasar por el tiempo. ¿Cuánto Dios ha invertido en revelar su palabra, en dar a conocer su propósito eterno para las generaciones? Entonces, nosotros en el siglo XVIII, nosotros podemos encontrar de una manera bastante amplia cómo es que surgió después de que el oscurantismo invadió la iglesia, hizo de que el mover de Dios se detuviera, entrara desde el siglo III, el siglo IV, la política dentro de la iglesia, haciendo de que ambas formasen lo que hoy es el sistema religioso mundial. Desde ese siglo, la iglesia se unió a intereses políticos, pero Dios comenzó a despertar desde el siglo XVI con Martín Lutero, comenzó a restituir, a recuperar, recobrar la palabra viva y mostrar la verdad del evangelio. Y una de las verdades que encontramos desde el siglo XVI es la justificación por la fe. Martín Lutero fue un sacerdote que no renunció a su fe, sino que él en su búsqueda de ser alguien que se conecte con Dios de una manera plena,
Él buscó en las escrituras, en las penitencias, él buscaba de diversas maneras y no encontraba la paz o la seguridad de haber sido perdonado por Dios. Hasta que un día, leyendo el libro de Romanos, encontró que el justo por la fe vivirá. Y eso abrió su corazón, abrió su entendimiento, trajo llenura en su interior y él comenzó a excavar, a explorar, a nuevamente abrir la palabra de Dios para la humanidad. Y es así que en el siglo XVIII ya luego nosotros encontramos a los hermanos moravos, al conde de Zinzendorf, los hermanos moravos de Alemania. Ellos fueron una comunidad pequeña que ellos buscaron vivir la vida de la iglesia. Y el objetivo no era crear o fundar una comunidad o una iglesia, digámoslo así. El objetivo de los hermanos en ese entonces, ¿cuál era? El objetivo de ellos era llevar el evangelio a todo el mundo. Así como lo hemos leído en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, versículo 20, el objetivo del corazón de ellos ardía por ello. Y ellos encontraron en un conde, cuando fueron expulsados de Alemania, encontraron en el conde Zinzendorf una acogida. Luego tenemos a otro de los hermanos llamado Antonio, a Miguel de Molinos, Padre Fenelón, un sacerdote católico que él también aprendió a experimentar las profundidades de Dios junto con Madame Guyon, y ellos aprendieron algo básico que nosotros tenemos hoy: negar la vida del alma y tener una vida profunda de oración o de comunión íntima con Dios. Nosotros no descubrimos eso. Nosotros podemos apoyarnos en aquello que ellos descubrieron. Y ellos pagaron un alto precio para que estas verdades o estas perlas pudiesen alcanzar a una generación siguiente. Y luego en el siglo XIX nosotros tenemos a los Hermanos Unidos de Inglaterra. Ellos, conformados por una gran cantidad de hermanos eruditos, estudiosos de la palabra, ellos comenzaron a buscar en las escrituras tener una vida de iglesia apropiada. Ellos no estaban conformes con una vida de iglesia monótona, una vida de iglesia seca, insípida. Ellos querían tener la realidad de la iglesia según Primera de Corintios 14. Y ellos, liderados por uno de los hermanos más eminentes de aquel entonces, llamado John Nelson Darby, junto con uno de los hombres estudiosos también de las escrituras y una persona bastante instruida como G.H. Pember, ellos comenzaron a ahondar en las palabras acerca del milenio, del arrebatamiento, los vencedores y la certeza, la seguridad de la salvación, con estudios de un hermano llamado Mackintosh, Robert Gobbett, quien era una persona que explicó el Nuevo Testamento en aquel entonces y era algo sumamente valioso. Por otro lado, tenemos a Hudson Taylor, uno de los hombres que fueron los primeros misioneros en ir a China. Tenemos en el occidente, ya luego en Estados Unidos, a A.B. Simpson, Alberto Benjamin Simpson. Tenemos a un hermano llamado Charles Stanley, y así tenemos una serie de personas que ellos comenzaron a explorar, a excavar las verdades contenidas en el Nuevo Testamento, las verdades relacionadas con el libro de Daniel, las profecías, cómo comparar las palabras proféticas relacionadas con el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo y todas esas cosas. Realmente, ese siglo XIX, fue un siglo de oro. Muchas verdades que nosotros hoy compartimos como si fueran comunes provienen de lo que hemos adquirido a través de estos hermanos. Pero la revelación fue progresando
avanzando. Siglo XVIII sirvió para que los hermanos del siglo XIX tuvieran un camino más abierto, más allanado. Los hermanos del siglo XIX allanaron aún más el camino para que en el siglo XX nosotros encontrando a través de, como bien conocemos, muchos de nosotros al hermano Watchman Nee, Nee Shen, quien siendo joven con 20 años se convirtió al Señor y él estuvo buscando también una vida de iglesia en la que no existan placas, no existan diferencias, no existan costumbrismos. Y comenzó a ahondar estos estudios, estos legados que muchos de los hermanos del siglo XIX trajeron. Nuestro hermano Watchman Nee, como narra su historia, en su cuarto, más de 2000 libros de la época eran absorbidos por él. ¿Por qué? Porque él valoraba la palabra de verdad, porque él valoraba la palabra actual. Dios tenía un encargo. Y a través de nuestro hermano Watchman Nee, nosotros encontramos la vida normal de la iglesia. Encontramos la cruz, el significado, el poder de la cruz. También a través de su ministerio encontramos el poder y la liberación del Espíritu Santo, la vida victoriosa de Cristo. ¿Cuántas riquezas hemos obtenido a través de los escritos de nuestro hermano Watchman Nee? Mi hermano Witness Lee, él fue alguien que cooperó también. Él era bautista, él era alguien que estaba sirviendo en una congregación y al escuchar a Watchman Nee sus predicaciones, al escuchar cómo él estaba haciendo la obra, fue ganado también, fue llenado en su interior, se asoció con él y después que Watchman Nee fue encarcelado en China por causa del comunismo chino, Witness Lee fue enviado a la isla de Taiwán para comenzar allí y divulgar por todo el mundo aquello que Dios les había revelado a ellos. Ellos entonces comenzaron a trasladar las riquezas de Cristo, el reino, la vida de la iglesia, el ejercicio de los dones, los vencedores. Y en el mismo siglo XX, nuestro hermano Don Yulan, quien servía en una de las iglesias allí en Taiwán, cuando se convirtió bajo el liderazgo del hermano Witness Lee, él fue y emigró hacia el Brasil. Y en el Brasil, él comenzó también a aplicar las verdades, las palabras que había recibido. Y hoy nosotros somos el resultado de ese ministerio. Un ministerio no de un hombre, un ministerio acumulativo que todos ellos fueron recibiendo uno de otro. Y hoy en el siglo XXI, en nuestra actualidad, también tenemos líderes espirituales y el objetivo de ello es practicar todo lo que hemos recibido. Lo que nosotros hemos recibido, queridos hermanos y hermanas, no es poco. Nosotros no recibimos simplemente la salvación de una manera genérica. Usted ha recibido la salvación completa y una salvación por la cual muchos hombres pagaron con sus vidas. Entonces, aquí cabe la pregunta, queridos hermanos, frente a todo lo que hemos recibido de siglo en siglo, ¿cuál es nuestra postura
para con las palabras actuales. El libro es 1 de Timoteo, 2 de Timoteo. Yo me acuerdo que a los pocos años de convertirme, lo estudiamos. Hoy trae una nueva luz, una aplicación distinta para los tiempos de hoy. Si yo me quedara solamente con el entendimiento que yo recibí inicialmente, yo podría quizás rechazar o decir o solamente quedarme con lo que me gusta, con lo que puedo tener como idea que puede sumar a mi conocimiento. Pero no, hermanos. El Señor quiere que nosotros retengamos todo lo que nosotros hemos recibido. ¿Qué tal si nosotros leemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 11? Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Un hermano o una hermana que lo pueda leer, por favor. Amén. He aquí, dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Señor Jesús. Entonces el Señor nos dice, retén lo que tienes. Hemos recibido, véalo de esta manera, un paquetón, un canastón, un supercamión, como lo figuran en los libros, como está ahora diagramado. No hemos recibido poca cosa. Hemos recibido demasiado. Quizás tú, hermano, hermana, dirás, hermano, pero yo tengo solo unos cuantos meses, yo soy nuevo, nueva en el Señor, no he recibido mucho. Todo eso que tú has recibido así, siendo digerido fue la síntesis de todo lo que hemos recibido por años. Y tú, querido hermano, querida hermana, que tienes ciertos años, tal vez 5, tal vez 6, tal vez 10 años en el Señor, tú tienes ahora un contenido mayor que el Señor ha depositado en ti. Y si tú tienes más de 12 años en el Señor o 15 años en el Señor, el Señor también te ha dado mucho más. Eso necesitamos retenerlo. Retenerlo no en el sentido de solo quedarnos con ello. Retener es hacerlo nuestro. Hacerlo mío. Yo tengo un libro, Alimento Diario. Yo tengo otros libros. Yo los puedo tener bajo mi potestad en mi librería. Pero eso no me garantiza que yo los hago míos. Pero cuando disfruto de ellos, hoy explorando un poco de la historia, comencé a leer, comencé a disfrutar cosas que había revisado hace años, muchos años atrás. Y despiertan destellos de recuerdos de mi conversión. Y por un lado, a veces me pregunto, ¿será que yo he envejecido, Alex? Alex, ¿tú has envejecido? Alex, ¿cómo te sientes? El Señor dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
Vamos a ver en otra traducción de la Biblia qué es lo que nos dice aquí. Dice el Señor, vendré pronto. Sigue fiel como hasta ahora. Sigue fiel. Cuando nosotros nos convertimos, éramos personas devoradoras de la palabra. Yo no sé si usted, querido hermano, querida hermana, cuando me convertí, hermanos, era un dragoncito espiritualmente hablando. Buscaba, leía, investigaba, preguntaba. En estos tiempos donde hay más trajín, donde el tiempo se acorta, donde hay más afanes, el Señor nos alienta. No es para que tengamos miedo, queridos hermanos, queridas hermanas. No es para que nosotros sintamos tampoco un reproche. El Señor nos está alentando. Vengo pronto, vendré pronto. Sigue fiel. Es decir, continúa siendo fiel como hasta ahora. Y si esto sucede, queridos hermanos, queridas hermanas, algo va a suceder. Nadie, absolutamente nadie quitará nuestro premio. Nadie te va a quitar lo que es tuyo. Hace poco, unos cuantas semanas atrás, a mi hermano le robaron su celular. Después de trabajar mucho tiempo para comprar su celular o renovar su celular, mejor dicho, él estaba en el microbús y unas personas y forcejearon allí con él, cortaron su mochila y robaron su celular. ¿Por qué le robaron? Porque él descuidó un instante. Porque se habían caído unas monedas y le dicen, joven, joven, recoja, recoja, hágale, ayude a la señora. Y él intentó ayudar y en ese momento le robaron. Un momento de descuido. Hermanos y hermanas, sigamos fieles, valorando cada palabra que está registrada en libros, cada palabra que leemos. No lo tome por poco. No lo tome como si fuese ya algo conocido. Aperture su entendimiento. Abra su entendimiento. Nosotros, cada día, hermanas, les cuento algo. Según el estudio de un científico llamado Maslow, que estudia el comportamiento del ser humano, la psicología, y él indica de que el hombre, el ser humano, tiene una línea de progresión donde cada día él aprende en ese día un número determinado de cosas. Entonces, cada día es acumulativo. Si nosotros pasamos todos los días aprendiendo, vamos a acumular o tener un bagaje amplio, porque todos los días aprovechamos. Pero nosotros por estar dentro del tiempo, si yo hoy, digámoslo así, no aproveché en aprender la porción designada para mí en este tiempo, en el día de hoy, sábado, entonces no me va a poder ser aprovechable el día de mañana. Porque por más que intente aprovecharlo,
solo voy a tener 24 horas o 16 horas o las horas que tenga disponible para ello. No voy a aumentar más. Entonces, cada día, hermanos, cada día, hermanas, retengamos, hagamos nuestras las palabras que el Señor está hablando a través de sus profetas, a través de nuestros líderes espirituales, a través del liderazgo aquí en la iglesia. Valoremos el precio que el Espíritu Santo tomó para despertar hombres, despertar mujeres, para que el Evangelio llegue a nosotros y podamos tener abundancia de palabra en este siglo XXI. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros tocamos este primer punto, ¿ya? Y vamos a entrar luego ahora a la parte del llamado de Timoteo. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, el llamado de Timoteo está en el capítulo 16. En el capítulo 16 muestra cómo Pablo llega a Listra y encuentra un discípulo llamado Timoteo, del cual muchos hermanos en aquella ciudad daban buen testimonio de él. Pero dentro del contexto, un contexto más amplio, necesitamos retroceder hasta el capítulo 13 de Hechos. ¿Por qué? Porque allí vamos a encontrar cómo inicia también el ministerio en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo. Entonces quisiera que por favor me acompañen al libro de Hechos. ¿Qué tal si vamos a leer Hechos capítulo 13, perdón, versículo 1 y 2? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio de Cirene; Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Aquí nosotros encontramos una pluralidad de hermanos de diferentes lugares. Encontramos en una ciudad gentil, una ciudad apartada del pueblo de Judea, de Israel, de Jerusalén, lejos de allí, en Antioquía, habían profetas y maestros. Encabezando allí estaba Bernabé. Luego tenemos a Simón, que venía de Nigeria, llamado Níger. Simón. Entonces indicamos que si provenía de África, tal vez era de raza negra. Lucio de Cirene. Cirene era otra ciudad dentro de Judea. Manaén era una persona de un estatus social algo elevado, puesto que se había criado con un rey, Herodes el tetrarca. Y Saulo, a quien conocemos que era un joven judío que había sido criado bajo los pies de Gamaliel, y que luego de su conversión, en el libro de Hechos capítulo 8 y 9, encontramos que él es evangelizado por el propio Jesús. El mismo Señor Jesús evangeliza a Saulo y él luego va hacia la región de Arabia para poder recibir revelación, para poder entender todo lo que Dios había hecho en su vida y entender también el propósito de Dios para su vida. ¿Qué es lo que Dios deseaba? El deseo de Dios le estaba mostrando. En el libro de Hechos leemos que era de que él dé testimonio delante de reyes, delante de los principales sacerdotes, delante de todas las personas, y saber cuánto es necesario padecer por el nombre del Señor. Entonces, luego él está en Tarso, vuelve a Tarso, reúne con los hermanos allí. Él era un hermano intrépido, y Bernabé lo ve a Saulo
y ve en él un joven con potencial. Preste atención aquí. Bernabé era un cazatalentos. Él veía, y es algo interesante que vamos a ver el día de hoy, si el Señor nos permite en este tiempo que resta. Bernabé introdujo en la obra a Saulo. Saulo se convirtió en apóstol. Bernabé introdujo en el ministerio a Juan Marcos. Juan Marcos, al final del ministerio de Pablo, fue útil para el ministerio. Él era un cazatalentos. Era un hermano muy importante. Y una vez que ellos ya estaban sirviendo, como tenemos en Hechos capítulo 13, versículo 2 encontramos, ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo habló. Gracias damos al Señor porque el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo dirige. Queridos hermanos y hermanas, nosotros necesitamos ministrar al Señor, servir e inclusive a veces también, de acuerdo a las necesidades de la iglesia, tomar un tiempo para ayunar. Tomar un tiempo para que como iglesia pasemos llevando esta carga. Ellos estaban ministrando al Señor en oración y ayuno. Y el Espíritu Santo pudo hablar porque ellos tuvieron un ambiente apropiado. Y ese ambiente era el que estaba dando la iglesia que estaba en Antioquía. Y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Preste atención aquí. Saulo era un hermano común que Dios había salvado y que estaba en la iglesia y aprendió, gracias al Señor, por la vida de la iglesia, porque en la iglesia aprendemos a servir al Señor, aprendemos también a someternos. Saulo era una persona muy imponente, muy impulsiva, era una persona muy aguerrida, era una persona intensa. Hablando en el buen sentido de la palabra, era alguien que no estaba quieto. Él quería llevar el evangelio. Cuando él no conocía al Señor, él quería aprender a todos los cristianos. Pero una vez que se convirtió, él no se quedó sentado. Él comenzó a ver la manera cómo llevar el evangelio. Hermanos y hermanas, nosotros en este tiempo por eso necesitamos no quedarnos sentados, no podemos retroceder, no podemos tampoco olvidarnos de lo que hemos recibido. Como vimos en el siglo XVIII, los hermanos comenzaron a salir por todo el mundo. Ese era su objetivo, evangelizar a todo el mundo. Cuando vemos los primeros misioneros al interior de la China, ¿cuál era su objetivo? Evangelizar en todo el mundo. Cuando vemos a la conversión de nuestro hermano Watchman Nee, nuestro hermano Witness Lee, cuando vemos la migración del hermano Dong, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es llevar el evangelio a todo el mundo, hermano y hermana. ¿Cuál es tu sentimiento el día de hoy? ¿Qué tal si usted le pregunta al hermano en su costado? Pero no responda. Amén, hermano Jorge, ¿cuál es tu sentimiento el día de hoy? Amén, hermanita. Amén, hermana. Hermana Ceci, ¿cuál es el sentimiento en el día de hoy? Hermana Ana, ¿cuál es el sentimiento el día de hoy? Amén, hermana Alex, Yolanda. ¿cuál ¿Cuál es es el el sentimiento el día de hoy? Hermana Gabriela, ¿cuál es su sentimiento el día de hoy? Hermano Alex, ¿cuál es su sentimiento el día de hoy? Mi sentimiento, hermanas, es que necesitamos evangelizar en todo el mundo. Hoy y toda esta semana aquí en la ciudad, las manifestaciones, las personas vistiéndose, saliendo,
y sin importar los disturbios que se puedan suscitar y todo ello. ¿Por qué? Porque ellos tienen una causa, tienen un motivo. Están emanando un sentimiento, una emoción, defender un ideal, de hecho. Si no arde eso, oremos al Señor para que nuevamente pueda arder en nuestro interior este deseo de llevar el evangelio. Bernabé y Pablo, Bernabé y Saulo estaban sirviendo al Señor en la iglesia en Antioquía, y el Espíritu les dijo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a la que yo los estoy llamando. Y los hermanos enviaron. Alabado sea el Señor. Nosotros por eso el día 26 de junio, el Señor nos está preparando, nos está dando el camino, está preparando camisetas, no sé, las hermanas están orando por el día 26, en todo el Perú vamos a salir. Necesitamos abrazar este sentimiento, que arda en nuestro corazón este sentimiento, orar por esta fecha. Le aseguro, hermana, si usted ya tiene este sentimiento, yo sé que usted no está tranquilo. Yo sé que usted no está tranquila. Usted está deseando avanzar un paso más. Usted está tomando, haciendo suyo lo que tiene. ¿Por qué? Porque usted quiere recibir el premio. Entonces, Pablo, él aprendió a servir al Señor, y él aquí, cuando el Espíritu Santo los llama, Saulo estaba aprendiendo, todavía era su parte de aprendiz. Y Bernabé era el hermano que tenía más experiencia. En el versículo 2 nosotros encontramos, por eso en este orden: ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: apartadme y a Bernabé y a Saulo, ¿cierto? Entonces, en primer lugar va Bernabé y luego viene Saulo, mostrando que la autoridad representativa de Dios estaba en ese momento con Bernabé. Y Saulo, a pesar de que el mismo Señor le había evangelizado, él necesitaba aprender. Y gracias al Señor, Saulo era alguien que aprendió lecciones de sumisión por estar en la iglesia. El versículo 7 nos muestra también nuevamente, estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo. Deseaba oír la palabra de Dios. Más adelante, en el versículo 43, vemos ya un cambio de orden. En el versículo 43, despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé. El versículo 46 dice Pablo y Bernabé. El versículo 50 dice Pablo y Bernabé, mostrando que ahora el Espíritu Santo está concediendo una gracia especial para Pablo. Ya no era Bernabé y Saulo, sino ahora ya era Pablo y Bernabé. Saulo significa grande. Pablo significa pequeño. En sus inicios, Saulo necesitaba aprender, pero conforme fueron pasando los viajes, aprendiendo lecciones de vida en las salidas, encontrando a las personas, el Espíritu Santo fue rectificando, el Espíritu Santo fue sellando, trabajando en el interior de Saulo hasta que lo convirtió en Pablo. Entonces, nosotros encontramos en el capítulo 14, ¿qué es lo que sucedía? 14:12, alguien que lo pueda leer, alguien que no haya leído todavía, por favor. Hechos 14:12. Amén, hermano.
y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Aleluya. Entonces, Pablo era alguien que estaba destacando porque él era quien llevaba la palabra. El Espíritu Santo sabe cómo actuar. Primero, Dios utilizó a Bernabé. El Espíritu Santo movió a Bernabé para traer a Saulo hacia Antioquía. Lo trajo de Tarso para Antioquía, para que juntos puedan vivir la vida de la iglesia, para que Saulo pueda aprender, ser perfeccionado, aprender a servir, de repente la recepción, de repente limpiando los baños, de repente arreglando los cables de la música, digámoslo en nuestros tiempos, ¿verdad? De repente controlando los botones de la pantalla en la computadora para que se proyecte, de repente en la alabanza, aprendió lecciones. Pero no significaba que Pablo o Saulo en ese entonces no se constituía de la palabra. Era alguien que buscaba. Cuando el Señor los llama, él continuó buscando, sirviendo al Señor, bajo el liderazgo, la conducción de Bernabé. Aprendió a obedecer. Por eso en la iglesia nosotros también pasamos por lecciones de cruz, lecciones de sumisión, aprendemos a servir, a cooperar con los demás, ¿cierto? Esa es la vida de la iglesia, esa es la maravillosa vida de la iglesia. Y poco a poco, Pablo comenzó a destacar y el Espíritu Santo, a medida de que él ejercitaba su don, la gracia venía hacia él y Pablo comenzó a demostrar que él tenía un gran valor en la obra del Señor. En el versículo 27 encontramos, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. En el capítulo 15, ellos van juntos ante el concilio en Jerusalén, Pablo y Bernabé en el versículo 2. Luego encontramos nosotros en el capítulo 16, ya el llamado. Y antes del capítulo 16, nosotros encontramos que en el viaje misionero, en el segundo viaje misionero, después de algunos días, versículo 36, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y Pablo no le parecía bien que puedan llevar en ese entonces Marcos no estaba acompañando, quizás por la inexperiencia, se aburrió, no le gustó el sufrimiento, no le gustó pasar hambre, o de repente no le gustó pasar el sol, o de repente mucho tiempo en la calle, no le gustó. Entonces, Bernabé quería insistir y Pablo dijo no. En ese entonces, Bernabé fue con Juan Marcos a prepararlo en otro lugar. Se fueron a Chipre. Y Pablo tomó a Silas. Silas, queridos hermanos, ellos se asociaron, pero Silas venía de Jerusalén. En el capítulo 15, después del concilio de Jerusalén, se acordó que iban a enviar cartas para respetar 4 puntos importantes en las iglesias de los gentiles. Y ellos enviaron esto a través de Judas y Silas. Entonces, en el versículo 27, encontramos, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que las cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales que si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces así fueron enviados, fueron a Antioquía, reunieron a toda la congregación, leyeron la carta
Y allí estaban Judas y Silas. Y habiendo leído la carta, toda la iglesia en Antioquía se alegró, recibieron consuelo porque no se sintieron marginados, ellos se sintieron aceptados, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Ellos eran profetas, ellos venían de la iglesia en Jerusalén. Versículo 33. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos. Tenían que volver a su ciudad, por supuesto, ¿cierto? Para volver a aquellos a los que habían sido enviados. Versículo 34 dice, pero a Silas le pareció bien quedarse allí. Oh, hermanos, oh, hermanas, mire cómo va arreglando las cosas el Espíritu Santo. Por eso nosotros necesitamos ser obedientes a esa dirección, ser sensibles. A veces nos encasillamos, hermanos, y yo también delante del Señor en mi comunión, a veces me encasillo en los pensamientos, a veces en las formas de hacer, y pensamos que el Espíritu Santo solo opera de una manera. Necesitamos estar abiertos. Necesitamos ser sensibles. Y Dios nos ha dado una bendición en este tiempo, en este año que ha pasado la escuela de la oración. Varias mujeres fueron añadidas. Las hermanas han negociado sus talentos, han evangelizado, han traído personas que están siendo apacentadas, que están siendo cuidadas y están creciendo en vida. Yo le pregunto, hermana, ¿esa es obra del Espíritu Santo? Hoy, el Ministerio de Mujeres, entre ustedes, hermanas, poco a poco está tomando forma, valor. Dios está preparando, perfeccionándolas a ustedes para ser cooperadoras. Dios está depositando. Esa es la dirección del Espíritu. Quizás hasta el 2019, 2020, no lo habíamos visto de esa manera. Pero cuando uno está sensible, es sensible en el Espíritu, puede ver que Dios está conduciendo hacia cierto camino. Y a veces parece un camino sinuoso, que está medio oscuro, no se ve claro. Solo toca obedecer. Ese momento de Pablo y Bernabé, ese conflicto que tuvieron, no fue sencillo ese momento. Yo creo que no fue un momento de alegría para decir, vamos, bueno, ya nos separamos y qué alegría. No, ellos tenían también sentimientos. Pablo aprendió con Bernabé. Pero había que continuar la obra. Y Silas, él había visto que el Espíritu se estaba moviendo allí en medio de los hermanos en Antioquía. Por eso decidió quedarse. Y allí se convirtió en un cooperador del apóstol Pablo, porque él vio algo. Él era un profeta de Dios. Él pudo haber dicho, no, oh, bueno, salgo de Jerusalén, voy a Antioquía y ahora de repente, ¿qué voy a hacer en Antioquía? ¿Y qué posición voy a tener? Allá ya están completos, yo de repente llego como un hermanito. No me van a considerar. Ya hay hermanos responsables. Pero el Espíritu Santo hizo que Silas fuera también un colaborador del apóstol Pablo. Silas se quedó sin interés de nada y siguió a Pablo. Y ellos luego, terminando el capítulo 15, Pablo escogiendo a Silas,
salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Y en el capítulo 16, versículo 1, para culminar, después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo. Si no hubieran discutido en ese momento, vea lo positivo dentro de lo negativo, hermanos. A veces cuando suceden cosas negativas nos quedamos solo con eso. Pero vea cómo el Espíritu actúa y saca provecho aún de las cosas que parecen para nosotros dolorosas, situaciones difíciles. Llegó a Derbe y a Listra y aquí a un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego, del cual daban testimonio. Pablo, Silas y Timoteo. Entonces Pablo quiso que éste fuese con él. Pablo vio en Timoteo un joven. En ese momento lo vio un joven con buen testimonio. Quizás vio algunas características, algo útil, algo importante y le dijo, vamos, hermanos y hermanas. Nosotros por eso también necesitamos tener compañeros en el servicio. Nosotros que estamos reuniendo quizás de manera semipresencial, reuniones virtuales, reuniones presenciales, necesitamos tener compañeros, compañeras en el servicio. Incluir, adiestrar, enseñar. Y quizás cuando ellos aprendan, ellos van a poder ser más útiles que nosotros. Y eso no nos debe de incomodar. No debe de traer para nosotros ningún sentimiento de competencia. Todos necesitamos llegar. Es hasta que todos lleguemos. ¿Eso qué significa? Que todos necesitamos ser preparados. Por eso que el encargo de Pablo fue 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. No solo que sean salvos, sino alcancen el pleno conocimiento de la verdad. Entonces, Dios para esta labor completa, Dios cuenta contigo, hermano. Dios cuenta contigo, hermana. Dios, así como llamó a Timoteo, un día llamó a Gabriela, un día llamó a Elizabeth, un día llamó a Cecilia, un día llamó a Ana Berta, a Ana Mantilla, a Yolanda, a Mari, a Jorge, a Belkis. Un día los trajo y un día nos colocó en la iglesia. ¡Aleluya! Esa es la obra del Espíritu Santo. Y Dios quiere prepararnos con este mismo sentimiento. ¿Para qué? Para que nosotros alcancemos a todas las personas de nuestro alrededor, de nuestro entorno. En este año podamos todos nosotros respirar, entusiasmarnos, desear salvar a las personas y hacer que ellas crezcan, alcancen el pleno conocimiento de la verdad. Alabado sea el Señor. Amén.